Durante generaciones, el Imperio Otomano se extendió como un coloso por 3 continentes, abarcando los confines de Europa, Asia y África. Llegó a ser tan vasto, tan temido y tan seguro de su destino que muchos creyeron que duraría para siempre. Sus ejércitos marchaban con autoridad, sus sultanes gobernaban con un poder incuestionable, y su capital, Constantinopla, era el centro de un mundo en equilibrio entre Oriente y Occidente. Pero ningún imperio es eterno. Tras los imponentes minaretes y las ceremonias imperiales, ya se estaba formando la primera debilidad. Las potencias rivales rondaban como lobos mientras muchas innovaciones superaban a la tradición. La corrupción se hundía en los muros del palacio y mientras el mundo avanzaba a toda velocidad, los otomanos comenzaron a tambalearse. Esta es la historia no contada de cómo un imperio que sobrevivió a cruzadas, plagas, invasiones y siglos de guerra fue desmoronado lentamente por una cadena de tropiezos y traiciones que ya no pudo superar. Una historia de grandeza que se desvanece, de poder que se escapa de manos ancestrales, de una caída que el mundo olvidó recordar. Esta es la historia olvidada del colapso otomano. El nacimiento de un imperio. En su primer siglo, los otomanos aún no eran la monstruosa potencia que llegarían a ser. Eran pequeños y un mero principado fronterizo, presionados entre imperios en decadencia y reinos en crisis. Pero lo que les faltaba en tamaño lo compensaban con algo mucho más peligroso: oportunidad y una aterradora claridad de propósito. Sus vecinos eran débiles, desestabilizados por disputas internas, sin estar preparados para el cambio de poder que se avecinaba en sus fronteras. Los reinos balcánicos estaban divididos, en disputas internas. Las potencias cristianas, incluido el otrora glorioso Imperio Bizantino, aún se recuperaban de desastres y desaciertos políticos anteriores. Mientras estos reinos se peleaban y tropezaban, los otomanos observaban y esperaban. Y entonces atacaron. Actuaron con una decisión que conmocionó a la región. Lo que comenzó como pequeñas incursiones se convirtió casi de la noche a la mañana en conquistas. Los otomanos aprendían con rapidez. Cada victoria impulsaba la siguiente. Cada aldea tomada se convertía en un punto de apoyo. Cada paso en falso de sus rivales se convertía en un peldaño hacia la dominación. De este caos emergió un imperio al que el mundo aún no había aprendido a temer, pero que pronto lo haría. Los orígenes de esta fuerza en ascenso se remontan a un hombre llamado Osman, un líder decidido de un humilde pueblo del noroeste de Anatolia. En el año 1299, en medio del desmoronamiento de civilizaciones y alianzas cambiantes, Osman se autoproclamó sultán, un título que encierra ambición y destino. La historia lo recuerda a través de relatos dispersos, fragmentos de tradición y el imperio que conservó su legado mucho después de su muerte. Osman y sus feroces guerreros Gazi, impulsados por la fe y la supervivencia, lanzaron incursiones implacables contra sus rivales más inmediatos, los señores fronterizos bizantinos. Estas incursiones fueron más que escaramuzas, fueron pruebas de fuerza, grietas que se formaban en los muros de un imperio en decadencia. El nombre otomano nació de Osman, aunque su nombre, en árabe, era Uthman. Y sin embargo, de esta discreta corrección surgió una dinastía que un día sacudiría el mundo. Pero debido a que los contemporáneos registraron tan poco sobre la vida de Osman, los historiadores actuales se enfrentan a un misterio. ¿Cuánto de la historia de Osman es verdad? ¿Y cuánto es leyenda? La tradición otomana afirma que Osman descendía de la noble tribu Kayi, una rama de los turcos o guz, guerreros forjados en las estepas y curtidos por siglos de migración. Sin embargo, incluso este linaje sigue siendo objeto de controversia, oscilando entre los hechos históricos y la creación de mitos nacionales. Aún así, algo sigue siendo innegable. Osman sentó las bases de un imperio de 600 años, y lo hizo en un momento en que el mundo parecía estar listo para el surgimiento de una nueva fuerza. El sultanato selyúcida, que antaño gobernaba Irán, Mesopotamia y gran parte de Anatolia, se derrumbó en 1293, dejando tras de sí territorios fragmentados y un liderazgo confuso. Con su poder agonizante, innumerables tribus turcas, caudillos militares y familias militares se apresuraron a llenar el vacío. Osman vio su oportunidad y se expandió por Anatolia occidental, enfrentándose a los últimos reductos de autoridad bizantina.
Lentamente, los otomanos avanzaron hacia el mar de Mármara y a lo largo del río Sakarya, forjando un nuevo dominio. Sin embargo, a pesar de sus ambiciones, persistía un obstáculo: la guerra de asedio. Los otomanos carecían de las enormes máquinas de asedio necesarias para tomar ciudades fortificadas. Constantinopla, la mayor fortaleza de todas, aún existía mucho más allá de sus capacidades, al menos por ahora. Pero el joven imperio no permanecería limitado por mucho tiempo. Tras años de lucha, los otomanos lograron su primer gran triunfo, la toma de Bursa en 1326. La ciudad era rica, un botín que demostraba que los otomanos ya no eran simples saqueadores. Bursa pronto se convertiría en la nueva capital del imperio, pero Osman no vivió para ver su gloria. Murió cerca de la caída de la ciudad, dejando el creciente imperio a su hijo, Orhan. Osman ya no estaba, pero su sueño había echado raíces. Su tumba aún se alza en Bursa, un silencioso recuerdo de un hombre cuyos pasos cambiaron el mundo. Mientras tanto, Orhan heredó una misión: transformar un principado en ascenso en un verdadero estado. Sabía que las conquistas por sí solas no bastaban. El imperio necesitaba estructura, disciplina y un ejército capaz de plantar cara a poderosos rivales. Así que Orhan recurrió a su hermano, Alaeddin, en busca de orientación. De Aladín fue simple pero revolucionaria: crear un ejército de infantería profesional y remunerado. Hasta entonces, las fuerzas otomanas estaban compuestas principalmente por guerreros voluntarios, valientes pero impredecibles y a menudo temporales. Con cada campaña se disolvían y regresaban a sus hogares hasta que se les convocaba de nuevo. Orhan vio la falla y puso en práctica la idea de Aladín, formando el primer cuerpo de infantería remunerada. Pero ni siquiera esto fue suficiente. En busca de más consejos, Orhan contactó con un pariente político, Sandarli Kara Jalil, un hombre cuya propuesta transformaría la historia mundial. Jalil sugirió formar un ejército de élite con niños cristianos capturados en los territorios conquistados. Estos niños serían separados de sus familias, convertidos al Islam y criados en la lealtad exclusiva al sultán. Serían entrenados, disciplinados y temibles, el primer ejército permanente verdaderamente moderno del mundo. Una fuerza de élite cuya lealtad inquebrantable se convertiría en la mayor arma de los otomanos, y siglos después en una de sus mayores amenazas internas. Durante el reinado de Orhan, los genízaros aún no se habían consolidado plenamente como la formidable institución que llegarían a ser bajo Murad I, pero sus inicios se remontan a este frágil momento de transición. Con las reformas internas en marcha, Orhan volvió a la batalla. En 1331, los otomanos capturaron Iznik, una gran ciudad que en su día fue la gran Nicea de los concilios cristianos. En 1337 tomaron Izmit, acercándose al Bósforo, y para 1338 las banderas otomanas ondeaban sobre Üsküdar, justo enfrente de Constantinopla. El imperio se cerraba como un nudo alrededor de la antigua capital bizantina. Algo monumental se avecinaba, algo para lo que el mundo no estaba preparado. Esta vez, los otomanos ya no se alzaban, sino que ascendían, y cada victoria los acercaba un paso más al momento en que su expansión chocaría con el destino, y finalmente, siglos después, con el colapso. Las guerras de hermanos y reyes. 7 años después de que la serie de victorias de Orhan sacudiera la región, el anciano pero decidido sultán dio otro paso audaz. Ocupó el principado de Karasi. Lo que al mundo exterior le pareció una pequeña expansión fue en realidad una pieza crucial de una estrategia mucho mayor. Una que reforzó paulatinamente el control otomano sobre Anatolia occidental. Y a medida que los otomanos se fortalecían, nuevas alianzas comenzaron a forjarse en la sombra. Fue en torno a esta misma época que Orhan forjó un vínculo inesperado con Juan VI Cantacuceno, el hombre que más tarde se alzaría como emperador bizantino. La alianza fue más que una mera conveniencia política. Fue una unión de ambición y desesperación. Bizancio, debilitado y fracturado, necesitaba un socio poderoso. Los otomanos, hambrientos y en ascenso, necesitaban una puerta de entrada a Tracia, la tierra que les abriría las puertas a Europa. Gracias a esta alianza, Orhan obtuvo algo mucho más valioso que la amistad: permiso para incursionar en Tracia abiertamente, pero el acuerdo trajo consigo un giro aún más profundo.
Orán selló el vínculo al casarse con Teodora, hija de Cantacuceno, una unión que unió el futuro de dos imperios en un nudo frágil e incierto. Bajo el mando de Solimán Pachá, uno de los hábiles hijos de Orán, los otomanos extendieron su influencia a Galípoli en 1354. Lo que comenzó como una presencia pronto se convirtió en una ocupación. Los bizantinos estaban alarmados, incluso aterrorizados. Cantacuceno, a pesar de ser su supuesto aliado, intentó pedir cortésmente a los otomanos que se retiraran, pero estos se negaron. Esto se debía a que Galípoli se había convertido en algo completamente distinto, un tesoro repleto de botín. Las incursiones en la región habían traído riquezas inimaginables a manos otomanas. Las recompensas eran tan grandes que funcionaron como un faro en toda Anatolia. Miles de turcos, al enterarse de la riqueza y las oportunidades, acudieron en masa a unirse a las filas otomanas en rápida expansión. Y Orhan declaró que el territorio era un regalo de Alá, un don divino y por lo tanto imposible de entregar. Esa simple negativa desató el caos en Bizancio. Cantacuceno se vio acusado, cuestionado y finalmente debilitado. Su alianza con los otomanos se convirtió en la espada que destrozaba su posición política. Caería y el imperio bizantino se acercaría cada vez más al olvido. El mundo otomano volvió a cambiar cuando Orhan falleció en 1362, a los 80 años aproximadamente. Muchos creyeron que el dolor aceleró su muerte, ya que su hijo mayor había fallecido poco antes en un trágico accidente de caza. Con el trono repentinamente vacante, el imperio se preparó, así que Murad I, el otro hijo de Orhan, dio un paso al frente. Esta vez se apoderó del trono, iniciando su reinado con una fuerza fulminante. Para 1382, Murad centró su atención en Bulgaria. En lugar de luchar de inmediato, presionó primero a su gobernante, Iván Shishman, para que se convirtiera en vasallo otomano. Formaba parte de la nueva estrategia de Murad en Europa: permitir que los gobernantes locales permanecieran en sus puestos si reconocían la autoridad otomana y aportaban fuerzas militares cuando se les convocaba. Pero Murad no era un hombre de medias tintas. Incluso después de asegurar el acuerdo vasallo, perseveró, capturando Sofía, Pirot y Nis. Cada conquista reforzó el control otomano sobre los Balcanes y preparó el terreno para un momento inolvidable. Las llanuras de Kosovo se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento decisivo entre otomanos y serbios. La batalla fue brutal y caótica, con ambos ejércitos devastados. En la carnicería, ambos líderes cayeron, pero los otomanos aún conservaban la ventaja. Mientras Serbia había concentrado sus fuerzas en ese momento, el Imperio Otomano contaba con reservas y más tropas esperando en otros lugares, listas para actuar. Serbia cayó y el imperio se expandió de nuevo, pero la victoria tuvo un precio. Esta vez Murad I, el conquistador de Europa, yacía muerto. El hijo de Murad, Bayaceto I, ascendió al poder en medio del humo de Kosovo. Se le conocería como Yildirim, que significa el rayo. Esto se debe a su velocidad, su furia y la fuerza aterradora que impuso en el campo de batalla, pero heredó un reino en crisis. Primero, tuvo que restablecer el orden tras las caóticas victorias. Entonces surgió una amenaza mayor: el Principado de Karaman. Murad lo había subestimado. Bayaceto no podía permitirse el mismo error. Después de que Karaman se apoderara de los territorios de Germillán y Hamid, Bayaceto se dio cuenta de que los otomanos estaban al borde de una nueva guerra interna. Así que actuó con rapidez. Firmó la paz con Karaman, lo suficiente como para estabilizar Anatolia y asegurar la lealtad de sus seguidores turcos. Luego, con las espaldas cubiertas, giró hacia el norte. Capturó Bulgaria, reforzando su control sobre los Balcanes, y finalmente puso la mira en el sueño imposible: Constantinopla. Bayaceto inició un asedio que amenazó el corazón mismo de la cristiandad, y los cristianos respondieron con furia. Europa se unió con húngaros, franceses, alemanes y otras potencias cristianas en una cruzada masiva destinada a aplastar el avance otomano. Los ejércitos se enfrentaron en Nicópolis y Europa esperaba un triunfo cristiano decisivo, pero Bayaceto los destrozó. El ejército cruzado fue masacrado. La victoria fue tan abrumadora que la confianza de Bayaceto resurgió. Regresó a casa y, rompiendo el tratado de paz, emprendió de nuevo la conquista de Karaman en 1397.
Ahora el Imperio Otomano se extendía por los Balcanes y se adentraba en Asia. Bayaceto se había convertido en uno de los gobernantes musulmanes más poderosos de su época. Una fuerza imparable con una única obsesión: la expansión constante. Lo que nadie sabía era que algo inesperado se avecinaba en el lejano oriente, algo que casi aniquilaría el imperio. Al finalizar el siglo, Bayaceto se enfrentó a un nuevo y aterrador enemigo: el caudillo turco-mongol Tamerlán. La tensión entre los dos titanes creció lentamente al principio con amenazas frías, disputas territoriales y sospechas mutuas. Luego, en 1402, todo estalló en la batalla de Ankara. Timur había tendido una trampa a Bayaceto, sitiando Ankara y cortando su único suministro de agua. Los otomanos se vieron obligados a entrar en batalla en condiciones desesperadas. El resultado fue catastrófico. Los ejércitos de Timur aplastaron a los otomanos. Bayaceto y dos de sus hijos, Musa y Mustafa Çelebi, fueron capturados. Bayaceto murió poco después, aunque los relatos difieren sobre si fue tratado con honor o crueldad. El imperio había perdido a su sultán, sus ejércitos estaban destrozados y su futuro era un caos. Con la muerte de Bayaceto, el imperio quedó destruido. Sus hijos restantes, Isa, Musa, Mehmed y Suleiman, reclamaron el derecho a gobernar. Sus ambiciones contrapuestas desencadenaron una guerra civil que duró una década, conocida como el Interregno Otomano, la crisis interna más oscura que el imperio jamás había enfrentado. Timur había nombrado a Mehmed Çelebi como próximo sultán, pero los hermanos se negaron a aceptarlo. La guerra era inevitable. Solimán se apoderó de Edirne y dominó Tracia. Mehmed controló a Amasya. Isa y Musa lucharon por Bursa. Isa logró brevemente el control, solo para perderlo todo cuando Mehmed contraatacó. Siguieron la traición, el cambio de alianzas y los asesinatos. Isa escapó al principio, pero pronto fue capturado y asesinado, supuestamente por orden de Mehmed. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Solimán, quien en su momento había apoyado a Isa, capturó Bursa y Ankara, intensificando aún más el conflicto. Mehmed formó entonces una alianza temporal con Musa y lo envió al otro lado del Mar Negro para gobernar la mitad europea del imperio, pero las alianzas en esta guerra duraron solo lo que les convenía. Solimán se alió con el emperador bizantino Manuel II y más tarde con los serbios. Su confianza creció hasta que su mal genio le costó todo. Sus aliados lo abandonaron uno tras otro y Musa atacó. En 1411, Musa capturó Edirne. Solimán intentó huir, pero fue asesinado durante la huida. Ahora solo quedaban dos hermanos. Furioso con Bizancio por apoyar a Solimán, Musa sitió Constantinopla. Manuel II solicitó la ayuda de Mehmed, obligándolo a romper su acuerdo con Musa y defender la misma ciudad que los otomanos soñaban con conquistar. Sin embargo, Mehmed no pudo permanecer mucho tiempo en la ciudad. Estalló un motín en sus territorios, lo que lo obligó a regresar a casa para restablecer el orden. Solo al restablecerse la estabilidad, volvió a apoyar a su hermano. Mehmed consiguió el apoyo serbio y se enfrentó a Musa en Samurlu. La batalla fue brutal y Musa fue capturado y asesinado poco después. Por primera vez en una década la guerra civil había terminado. Mehmed Çelebi resurgió de las cenizas como el sultán Mehmed I, el gobernante que finalmente reunificó un imperio desgarrado por sus propios linajes. Su reinado se centró en sanar, estabilizar y restaurar lo que casi se había perdido, pero no estuvo exento de desafíos. Su hermano superviviente, Mustafa, oculto durante mucho tiempo, resurgió como una amenaza política. Un erudito revolucionario, el jeque Bedreddin, sembró la agitación en todo el imperio, impulsando la rebelión a partir de 1416. Estas amenazas fueron aplastadas, pero no sin un precio. El tumultuoso gobierno de Mehmed terminó con su muerte en 1421. El imperio pasó a su hijo, Murad II, un gobernante que heredaría un reino que aún se recuperaba de heridas que aún no habían sanado. Y el camino por delante solo se volvería más sombrío. La traición. A principios del reinado de Murad II, cuando el imperio aún era frágil, el emperador Manuel II de Bizancio tomó una decisión audaz. Apoyó a Mustafa Çelebi, un hijo olvidado de Bayaceto I, como legítimo gobernante otomano. Mustafa se alzó con el apoyo bizantino, pero Murad aplastó la rebelión rápidamente. Mustafa fue capturado y ejecutado, y el mensaje fue claro:
basta de impostores, basta de oportunistas, pero Murad nunca olvidó la traición de Constantinopla. Impulsado por la ira, Murad marchó sobre Constantinopla, hasta que una noticia repentina lo obligó a detenerse. Los bizantinos habían elegido a otro pariente suyo, un hermano de 13 años, como títere al trono. Murad abandonó el asedio y regresó para sofocar esta nueva revuelta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus mayores enemigos ya no estaban solo al otro lado de las murallas, estaban dentro de su propia línea de sangre. Murad dedicó los años siguientes a restaurar la unidad y la autoridad en Anatolia y los Balcanes. Para la década de 1420, el conflicto azotaba desde todas partes: Venecia por mar, Serbia en el interior, Hungría al otro lado del Danubio. Para Murad, la guerra se convirtió en una constante. En 1444, una cruzada masiva liderada por Juan Hunyadi se abalanzó sobre territorio otomano. Murad había abdicado del trono en favor de su joven hijo Mehmed II, pero el joven sultán no podía afrontar la crisis solo. Murad regresó y aplastó a los cruzados en Varna, pero la batalla plantó las semillas de un conflicto futuro, especialmente con Valaquia, cuyo príncipe Vlad II envió un apoyo renuente a la cruzada, a pesar de que sus hijos, incluido el futuro Vlad el Empalador, eran rehenes otomanos. Los problemas internos del imperio obligaron a Murad a volver al poder. Poco después, Hunyadi lanzó otra invasión. En Kosovo, Murad lo interceptó y obtuvo una segunda victoria decisiva. Hunyadi escapó, pero la amenaza se desvaneció. Murad restauró entonces el orden en Anatolia y Europa, desafió a los vasallos rebeldes e impulsó la estabilidad del imperio. En 1451, debilitado por la enfermedad, falleció y el trono pasó plenamente a Mehmed II. Esta vez, el joven sultán no flaquearía. Con tan solo 21 años, Mehmed II regresó al único sueño que ningún sultán otomano había logrado: la toma de Constantinopla. Hizo las paces con sus mayores rivales, construyó un ejército y una armada imponentes, y forjó enormes cañones capaces de destruir antiguas murallas. En 1453 comenzó el asedio. 50 días de bombardeos, asaltos nocturnos, enfrentamientos navales y sabotajes sometieron la ciudad a una tensión extrema. El 29 de mayo, las fuerzas otomanas se enfrentaron en el interior y Constantinopla cayó. Mehmed entró en la antigua capital como su nuevo gobernante, transformándola en el centro de su imperio y asumiendo el título de César de Roma. Entre las muchas figuras a las que Mehmed se enfrentó se encontraba Vlad el III Dracul, quien fue su compañero de rehenes de la infancia. El hermano de Vlad se volvió leal a los otomanos, pero Vlad se convirtió en su acérrimo enemigo. Su conflicto fue personal, brutal y legendario. Aunque Mehmed nunca conquistó por completo la patria de Vlad, desestimó la amenaza. El imperio era ahora demasiado vasto. Un solo príncipe no podría detenerlo. Tras la muerte de Mehmed en 1481, Bayaceto II ascendió al trono. Tras derrotar a su hermano Cem en una lucha sucesoria, Bayaceto se centró en estabilizar y fortalecer el imperio. En 1492, cuando España expulsó a sus judíos y musulmanes, Bayaceto condenó el acto y envió barcos otomanos a rescatar a los refugiados, ordenando a sus gobernadores que los recibieran con protección y dignidad. Su llegada enriqueció al imperio y Bayaceto se ganó el título de El Justo. Bajo su sereno liderazgo, los otomanos entraron en el siglo siguiente más fuertes que nunca. Una dinastía dividida. A principios del siglo XVI, el sultán Bayezid II se encontraba enfrascado en una agotadora guerra naval con Venecia, un conflicto que se prolongó hasta 1503. Bajo el mando del almirante Kemal Reis, los otomanos dominaban el Mediterráneo y obligaron a Venecia a aceptar los términos otomanos. Pero mientras el imperio se fortalecía en el mar, comenzaron a gestarse disturbios en Anatolia. En 1511, los rebeldes de Quisilbas, inspirados por los safávidas, se alzaron bajo el mando de Sakulu. La revuelta fracasó, pero su chispa se extendió al palacio, desatando una rivalidad mortal entre los hijos de Bayaceto, Ahmed, el heredero predilecto, y Selim, el fiero guerrero. Los genízaros apoyaron a Selim, temiendo los vínculos de Ahmed con los safávidas. Bayaceto abdicó en 1512, eligiendo a Selim. En menos de un mes, el anciano sultán falleció. Selim era ahora el gobernante. Selim se aseguró el trono de la única manera que el imperio entendía:
eliminando a todos sus rivales. Luego atacó al este, atacando directamente a los safávidas. En 1514, en Chaldirán, el ejército de pólvora de Selim aplastó a la caballería del Shah Ismail. El aura de invencibilidad de Ismail se desvaneció y Tabriz cayó, pero Selim continuó avanzando hacia el imperio mameluco. Entre 1516 y 1517, Selim destruyó los ejércitos mamelucos en Marj Davik y Ridaniya. Con su caída, los otomanos absorbieron Egipto, el Levante, la Meca y Medina. Por primera vez, un sultán otomano controló las ciudades más sagradas del Islam. A la muerte de Selim, en 1520, el imperio se había expandido casi un 70% en tan solo 8 años. El hijo de Selim, Suleimán I, heredó un vasto imperio y lo reformó mediante profundas reformas legales que perduraron durante siglos. Si bien fortaleció el derecho interno y la tolerancia, también se expandió hacia el exterior con la caída de Belgrado, la rendición de Rodas y el colapso de Hungría en Mohacs, con su rey muriendo en retirada. La lucha por Hungría desencadenó un conflicto con los Habsburgo y resultó en la marcha de Solimán sobre Viena en 1529, aunque el asedio fracasó. Hungría pronto se dividió en 3 partes, una otomana, una Habsburgo y una vasalla. Solimán libró repetidas guerras contra los safávidas, se adentró en el norte de África y desafió a las flotas europeas en el Mediterráneo, bajo el mando del almirante Barbarroja. La influencia otomana llegó incluso al Océano Índico. Solimán murió en 1566 durante el asedio de Sigedbar, la última gran victoria de su reinado. Selim II heredó el poder, pero no la disciplina de su padre. La verdadera autoridad recayó en el gran visir Sokollu Mehmet Pasha y el harén imperial. Sin embargo, el imperio se mantuvo poderoso gracias a la paz con Austria, la estabilidad con los safávidas y la rápida represión de las revueltas. Pero la conquista de Chipre en 1570 desató una reacción cristiana que desembocó en la batalla de Lepanto. Aunque los otomanos perdieron la batalla, reconstruyeron rápidamente y aseguraron Chipre y Túnez para 1574, el año en que murió Selim II. Murad III expandió el imperio hacia el norte de África y Persia y libró nuevas guerras con Austria, pero en el interior la corrupción se extendió, las lealtades se fracturaron y la maquinaria administrativa se debilitó. El imperio se mantuvo fuerte en apariencia, pero inestable en su interior. Comenzaban a aparecer las primeras grietas profundas de la decadencia. Las reglas del harén. El Imperio Otomano llegó a finales del siglo XVI como un gran barco azotado por demasiadas tormentas. Esta vez seguía siendo vasto, aún poderoso, pero se esforzaba día a día. Décadas de conflicto incesante habían erosionado su tesoro, devorado su paciencia y llevado a su pueblo al límite. Los impuestos subieron como una marea implacable. Los precios siguieron su ejemplo, desbordándose con la inflación que se apoderó de cada mercado, cada hogar, las arcas de cada soldado. Y a medida que el imperio exigía más a su pueblo, éste comenzó a ofrecer menos a cambio. Incluso el otrora inquebrantable cuerpo de genízaros, la columna vertebral del poder militar otomano, comenzó a quebrarse. Su disciplina flaqueó, su lealtad se debilitó y su confianza en el trono se vio quebrantada por una simple e inquietante realidad. El sultán ya no estaba a su cabeza. Murad III, el segundo sultán después de Selim II, que nunca dirigió personalmente a sus ejércitos en batalla, no gobernó con el acero de sus antepasados, sino tras los ornamentados biombos del palacio. Y el vacío de poder que dejó su ausencia fue rápidamente llenado por las voces tras las cortinas enjolladas. Las mujeres del harén se convirtieron en fuerzas políticas por derecho propio, ejerciendo influencia en todos los rincones del imperio. Algunas ayudaron a estabilizar la corte, mientras que otras acentuaron sus debilidades. El imperio se desmoronaba, pero en medio de este lento desmoronamiento, Murad III logró un logro que pareció desafiar el caos que lo rodeaba. Mientras tanto, Murad III atravesó continentes y religiones enviando emisarios hacia una mujer cuya reputación se extendía por toda Europa. La reina Isabel I de Inglaterra. Fue una alianza inesperada. Murad argumentó que el mundo islámico y la Inglaterra protestante compartían más entre sí que con las potencias católicas que dominaban Europa. Filosóficamente distantes, pero políticamente alineados,
Tanto otomanos como ingleses encontraron un enemigo común en la España católica de los Habsburgo, e Isabel escuchó. En 1581, ambos mundos alcanzaron un acuerdo extraordinario. Los comerciantes ingleses tenían prioridad en territorio otomano. El comercio fluía entre Estambul y Londres. Mercancías, cartas y apoyo político cruzaban mares que antes se creían imposibles de salvar. Esta alianza era frágil, improbable y audaz, y sobreviviría al propio Murad, pasando como una herencia diplomática a manos de su sucesor, Mehmed III. Pero la brillantez diplomática del imperio no pudo protegerlo para siempre de las tormentas que se avecinaban en sus fronteras. Mehmed III ascendió al trono como el último sultán del siglo XVI, heredando un imperio enredado en las ambiciones europeas. Los estados vasallos susurraban alianzas a espaldas de los otomanos. Austria se alzaba como una montaña de acero al norte. La tensión se filtraba por todas las fronteras. Al principio, el imperio flaqueó. Las tropas otomanas sufrieron pérdidas tempranas contra una coalición de fuerzas Habsburgo y Transilvania. Corrieron rumores de un imperio debilitado, un gigante en decadencia, pero entonces llegó Kerestes, la batalla de Jasova, 1596. Un choque brutal y caótico que estuvo al borde del desastre hasta que los otomanos se alzaron con férrea determinación. Los ejércitos de Mehmed III aniquilaron a sus enemigos y restauraron la ilusión del inquebrantable poderío otomano. Sin embargo, esta victoria fue engañosa. Una sola ráfaga fuerte antes del regreso de la tormenta. Pues incluso al finalizar el siglo XVI, nuevas presiones aumentaron. Sin embargo, llegó un breve momento de alivio. Se llegó a la paz con uno de los líderes vasallos más problemáticos, Miguel el Valiente, cuyas campañas anteriores habían ensangrentado a las fuerzas otomanas. Ahora prefería la diplomacia al conflicto, pero la paz nunca duró mucho en el imperio. El nuevo siglo se inauguró con Mehmed III aún en el trono, frente a una Europa reorganizada por las ambiciones de Miguel el Valiente. Gobernando ahora Valaquia y Transilvania bajo un mismo estandarte, Miguel se mostraba más poderoso que nunca, un vecino incómodo para los otomanos. Sin embargo, el imperio se negaba a ceder terreno. Apenas entrado el siglo XVII, las tropas otomanas tomaron la fortaleza de Nagi Khanitsa, una victoria estratégica que desató inmediatamente la furia austriaca. Al año siguiente se produjo un asedio. El estruendo de los cañones resonó en las murallas, pero los otomanos resistieron. Esto por sí solo habría bastado para tensar el imperio, pero se desencadenaron dos frentes más. Primero, la guerra de los 13 años con Austria se prolongó sin piedad. Segundo, las revueltas estallaron como incendios en toda Anatolia, exigiendo hombres y dinero que el imperio ya no tenía. Tercero, en el otoño de 1603, la dinastía safávida de Persia atacó de nuevo. Guerra por tres bandos, presión por doquier, y en diciembre de ese mismo año otro asunto se desmoronó. Poco después murió el sultán Mehmed III y el imperio se encontraba en una encrucijada, desangrándose por todas las fronteras, cuando el manto del sultán recayó sobre los hombros de un niño de 13 años, Ahmed I. Ahora, la mayoría de los gobernantes infantiles se convierten en figuras decorativas, y Ahmed se convirtió en una apuesta arriesgada. Uno de sus primeros actos sorprendió al imperio. En lugar de llevar a cabo la centenaria tradición del fratricidio, asesinando a su hermano Mustafa para evitar una futura lucha por el trono, Ahmed lo perdonó. Una misericordia peligrosa, pero necesaria. Ahmed aún no tenía hijos varones. Matar a Mustafa podría haber acabado con la dinastía. Con esta única decisión, Ahmed, sin saberlo, alteró el futuro del imperio, abriendo la puerta a luchas de poder que perseguirían a sus sucesores durante décadas. Y no había tiempo para reflexionar. Ahora el imperio ardía. En junio de 1604, Ahmed envió un ejército desde Constantinopla para enfrentarse al avance de las fuerzas safávidas. El retraso fue fatal. Para cuando llegó el ejército otomano, los safávidas ya habían tomado Ereván y se habían adentrado más en territorio disputado. Peor aún, las decisiones cuestionables de los comandantes otomanos hicieron perder un tiempo precioso que el imperio no podía permitirse. La guerra se prolongó hasta 1605, obligando a los otomanos a una frágil alianza con Esteban Bocskai, príncipe de Transilvania, quien buscaba el apoyo otomano contra Austria.
Pero las alianzas no resolvieron el problema de fondo. El imperio se estaba desbordando. Las revueltas estallaron en Anatolia y las fronteras se tambalearon. El oro se agotó del tesoro y Ahmed no tuvo otra opción. En 1606 firmó el Tratado de Sitbatorok con Austria, un documento humillante que reconocía al emperador Habsburgo como su igual. La expansión otomana en Europa se paralizó y su prestigio se desmoronó, pero las concesiones no terminaron ahí. Los Países Bajos, Francia y Venecia exigieron privilegios comerciales favorables, y el sultán, desesperado por la estabilidad, cedió. Pero el debilitamiento del poderío otomano solo envalentonó a sus enemigos. Para 1612 el imperio estaba exhausto. Los safávidas negociaron desde una posición de fuerza, y el tratado de Nasuh Pasha resultante obligó a los otomanos a ceder todo el territorio ganado desde la victoriosa guerra de 1578 a 1590. El mapa regresó a las fronteras establecidas en 1555, formando el Tratado de Amasya. 50 años borrados. Décadas de derramamiento de sangre deshechas de un solo golpe, y aún así Ahmed siguió adelante. Buscó la paz con Francia, Venecia e Inglaterra. Construyó mezquitas, impuso reformas y realizó generosas donaciones a causas religiosas, intentando desesperadamente calmar la tormenta del imperio. Pero los problemas ya habían calado hondo en el Estado. Y en 1617, Ahmed I enfermó y falleció. Dejó atrás un imperio y un trono que nadie estaba dispuesto a reclamar. Por primera vez en la historia otomana, un hermano sucedió a un sultán fallecido antes que su propio hijo. Mustafa I, aquejado de una grave inestabilidad mental, ascendió al trono no por su fuerza, sino por la política palaciega. Su madre, Halime Sultan, ejerció gran parte de su autoridad en su nombre, pero el caos no obedece a los títulos. El breve reinado de Mustafa se sumió en la confusión. Le costaba comandar el Estado o el ejército, los genízaros se inquietaban, la caballería sipahi se quejaba, incluso los gobernadores se rebelaron, en particular el poderoso líder de Erzurum, quien buscaba vengar las decisiones anteriores de Ahmed. El imperio se encaminaba hacia el colapso, y así, en un giro casi predecible, Mustafa fue depuesto y solo se salvó gracias a las desesperadas súplicas de su madre. Su reemplazo fue un joven de 14 años, Osman II. Este joven vio con claridad lo que muchos antes que él habían ignorado. El imperio se estaba muriendo desde dentro. Sus primeros actos fueron diplomáticos, pero el joven sultán ansiaba algo más que firmas en papel. Anhelaba un resurgimiento, un renacimiento, y por eso hizo lo impensable. Lideró personalmente una campaña en Polonia, castigando a un reino que se había inmiscuido en los asuntos vasallos otomanos. Pero tras la desastrosa derrota otomana en Chosim, Osman comenzó a ver el problema más profundo, los genízaros. Antes eran élite, pero ahora eran indisciplinados, corruptos y reacios al cambio. Él decidió castigarlos, les recortó el sueldo, cerró sus cafeterías y reforzó el control. Pero los genízaros no se dejaban reformar, querían rebelarse. En un violento levantamiento que afectó al palacio, capturaron a Osman, lo arrastraron y lo estrangularon. Se convirtió en el primer sultán otomano asesinado por su propio ejército, y su muerte le abrió las puertas al inestable Mustafa I. Mustafa regresó al trono en 1622, furioso y presa de la paranoia. Ordenó ejecuciones. Pidió venganza, pero no pudo controlar a los genízaros, ni a la caballería sipahi, ni las revueltas que surgían en el este. Su madre, al ver la destrucción que se avecinaba, intervino de nuevo. Aceptó destituirlo con tal de que se salvara, y así otro niño ascendió al trono, Murad IV, un niño de 11 años. El imperio observó la coronación con una mezcla de miedo y una frágil esperanza. Al principio, Murad era una figura decorativa, con su madre y grandes visires gobernando en su nombre. Pero con el paso de los años y la intensificación del caos, algo cambió en el joven sultán. Tomó el poder, tomó el control y se vengó del desorden donde quiera que lo encontrara. Murad IV se convirtió en un gobernante forjado por la crisis. Un hombre de ferocidad, disciplina brutal y voluntad de hierro. Prohibió el alcohol, el tabaco y el café. Acechaba las calles disfrazado, ejecutando a los infractores con sus propias manos. Los safávidas se adentraron profundamente en territorio otomano.
Murad devolvió la furia multiplicada por 10. Los ejércitos otomanos asaltaron Azerbaiyán, Tabriz, Hamadán y, en 1638, la joya de la campaña en Bagdad cayó bajo el implacable asedio de Murad. El Tratado de Zaab de 1639 puso fin finalmente a la larga agonía entre otomanos y safávidas, estableciendo fronteras que se mantendrían durante siglos. El gobierno de Murad incluso puso a los otomanos en contacto con el creciente poder mogol, intercambiando regalos y escoltas durante las misiones diplomáticas, con breves destellos de prestigio mundial en medio de la agitación interna. Pero el sultán que prohibió las bebidas alcohólicas no pudo escapar de sus propios demonios. Murad IV bebió hasta morir prematuramente en 1640, y con su muerte, el imperio volvió a andar por el filo de la navaja. Finalmente, Ibrahim I ascendió al trono tras el férreo gobierno de Murad, y de inmediato revirtió su estabilidad. Hizo la paz con Austria y los safávidas, pero la paz no pudo reparar el daño causado por sus excesos. Se entregó a lujos que vaciaron el tesoro, se rodeó de extravagancias y aumentó los impuestos una y otra vez. El gran visir Kemanques, Mustafa Pasha, intentó sanear la economía, pero tras su ejecución en 1644, nada se interpuso entre Ibrahim y las consecuencias de su gobierno imprudente. Para 1645 sumió al imperio en otra costosa guerra, esta vez contra Venecia por la isla de Creta. Ya era suficiente, los genízaros se rebelaron. El palacio se estremeció con la rebelión y en el caos Ibrahim fue capturado, depuesto y finalmente estrangulado. Su hijo de 6 años, Mehmed IV, heredó un trono empapado en sangre y temblando bajo el peso de un imperio en declive. La era de la tensión y la tormenta. A medida que el siglo XVII se abría paso a sus últimas décadas, el Imperio Otomano, antaño un coloso que proyectaba su sombra sobre 3 continentes, se encontraba entre una gloria fugaz y una decadencia progresiva. En el corazón de esta época turbulenta se encontraba el sultán Mehmed IV, un gobernante cuyo reinado asombrosamente largo prometía un resurgimiento, pero en cambio se convirtió en el lento redoble que anunciaba el futuro desmoronamiento del imperio. El sultán Mehmed IV, el segundo sultán con el reinado más largo en la historia otomana, inicialmente trajo consigo un aire de cauto optimismo. Bajo su gobierno inicial, el imperio resurgió con ambición. Los ejércitos otomanos invadieron Europa como si intentaran recuperar el poder de sus antepasados. Las victorias llegaron rápidamente, contra Venecia, contra Transilvania, incluso contra Polonia y la poderosa Rusia. Por un momento, pareció que se avecinaba una nueva era de expansión, pero cada momento de victoria en el reinado de Mehmed parecía destinado a encontrar consecuencias más sombrías, que llegaron en Viena en 1683. Allí el imperio se enfrentó a las fuerzas polaco-lituanas y sus aliados en lo que se convertiría en una de las batallas más decisivas del siglo. Lo que comenzó como un asedio confiado terminó en catástrofe. El ejército otomano, exhausto y desprevenido ante el feroz contraataque de la Liga Santa, se derrumbó. No fue una simple derrota, fue una advertencia, la primera grieta en la armadura de un imperio que alguna vez se creyó inquebrantable. Sin embargo, no se detuvo allí. Tan solo unos años después, en la segunda batalla de Mohacs, los otomanos sufrieron otra aplastante derrota. Una derrota infligida no solo por sus enemigos, sino también por la disidencia dentro de sus propias filas. Un motín se extendió como un incendio por el campamento, minando la disciplina y la moral. Y así, en noviembre de 1687, ocurrió lo impensable. El sultán Mehmed IV, antaño la esperanza de renovación, fue derrocado por los mismos soldados que juraron defender el imperio. Su hermano, Solimán II, ascendió al trono. Un emperador nacido de un motín, no de un legado, pero las llamas de la agitación que lo llevaron al poder ardían ahora sin control. La rebelión que coronó a Solimán II continuó sacudiendo el imperio desde dentro. Sin embargo, los otomanos, desesperados por recuperar el terreno perdido, se lanzaron de nuevo a la lucha contra la Liga Santa. Su situación era desalentadora. Incluso sus vasallos de Crimea, normalmente defensores fiables de la frontera norte, ahora estaban preocupados por resistir los avances rusos.
Pero de alguna manera, contra toda expectativa, los comandantes otomanos recuperaron Belgrado y Nis en 1690. Aún así, la fortuna seguía siendo inestable. Su petición de ayuda al emperador mogol Aurangzeb en 1688 fue rechazada, dejándolos aislados. Repelieron los avances austriacos en Serbia y sofocaron las revueltas en Macedonia y Bulgaria. Por un momento pareció que Solimán, a pesar del caos, podría estabilizar lo que quedaba del imperio, pero algo sucedió. En 1691 el imperio perdió a uno de sus líderes más capaces, el gran visir Köprülü Fazıl Mustafa Pasha, quien murió en la batalla de Slankamen. Su muerte marcó el fin de un breve resurgimiento. Había reformado los impuestos, mejorado el trato a los súbditos cristianos e intentado restaurar el orden. Sin él, el impulso del imperio flaqueó. Apenas murió Solimán, el trono pasó a Ahmed II, quien heredó de inmediato una frontera en declive y un ejército desmoralizado. El reinado de Ahmed II fue breve, turbulento, y se vio empañado por la implacable presión de la Liga Santa. Los austríacos y los venecianos se adentraron más en el territorio otomano, arrebatándoles provincias que habían pertenecido a la otomana durante siglos. Ahmed dependía en gran medida de sus asesores, incapaz de ejercer la autoridad que el momento exigía. Nunca controló por completo el ejército ni las decisiones de su propia corte. Y cuando Ahmed II falleció en 1695, el imperio estaba exhausto. Sus soldados estaban cansados, sus administradores estaban fracturados y sus fronteras se tambaleaban. El siguiente gobernante, Mustafa II, hijo de Mehmed IV, heredaría un legado de guerra y derrota. Mustafa II ascendió al trono mientras la Gran Guerra Turca se intensificaba. Sus campañas le trajeron tanto victorias como humillaciones, pero al final fue la diplomacia, no la conquista, la que definió su legado. En 1699, el imperio firmó el Tratado de Karlovich, un documento que redujo profundamente la influencia otomana en los Balcanes y elevó a Austria como la nueva potencia dominante de la región. Este tratado marcó un punto de inflexión al ser la primera cesión importante de territorio europeo por parte de los otomanos. Un año después, en 1700, el Tratado de Constantinopla formalizó la paz con Rusia, confirmando el control ruso de Azov y poniendo fin a un siglo de conflicto en ese frente. Con estos tratados, Mustafa II intentó estabilizar el imperio. Pero el daño causado a lo largo del siglo XVII fue irreparable. El siglo no trajo expansión, sino contracción, no unidad, sino rebelión, no gloria, sino los primeros signos inequívocos del declive imperial. Los otomanos entraban en una nueva era, una era en la que la conquista ya no definiría sus ambiciones. Ahora el desafío sería simplemente sobrevivir. Al comenzar el siglo XVIII, los otomanos se encontraron en un mundo transformado. Europa cambiaba rápidamente y nuevas potencias, especialmente Rusia, surgían a una velocidad alarmante. El imperio, antaño una fuerza imparable en el campo de batalla, ahora tenía que replegarse sobre sí mismo, curando las heridas de décadas de agitación y reforzando sus defensas contra los vecinos que percibían su vulnerabilidad. Fue aquí donde la historia del declive se agudizó y se aceleró. En 1700, el sultán Mustafa II firmó un tratado que pretendía asegurar 30 años de paz con Rusia. Sin embargo, la paz duró poco debido a la furia interna que bullía en el cuerpo de jenízaros. Les molestaba que Mustafa decidiera quedarse en Edirne en lugar de regresar a Constantinopla tras firmar el tratado. Despreciaban la influencia de su consejero, Feysullah Efendi, a quien creían que controlaba el imperio mediante la corrupción y la intimidación. La chispa final se desató cuando los otomanos intentaron intervenir en la guerra civil georgiana. Una unidad genízara, ya impaga y furiosa, recibió la orden de unirse a la campaña. El insulto se convirtió en indignación. Las protestas estallaron en Constantinopla. Los soldados se unieron a los civiles. Los disturbios estallaron en las calles. Feysullah Efendi intentó silenciarlos arrestando a sus representantes, pero esto solo avivó el fuego. Los rebeldes marcharon sobre Edirne. El 22 de agosto de 1703, lo impensable había ocurrido una vez más. Mustafa II fue derrocado y su consejero asesinado.
Su hermano, Ahmed III, ascendió al trono, pero heredó una capital sumida en la agitación. El primer reto de Ahmed III fue calmar a los furiosos genízaros y restablecer el orden. Solo con el nombramiento de un nuevo gran visir, Ali Pachá, Constantinopla finalmente se asentó. Pero la paz interna permitió que la atención se centrara en el exterior, y Europa ya estaba observando. Ahmed fortaleció los lazos con Inglaterra y Francia y forjó una sorprendente alianza con Carlos XII de Suecia, quien buscó refugio en la corte otomana después de perder ante Rusia en la batalla de Poltava en 1709. El rey sueco presionó a Ahmed para que atacara a Rusia mientras estaba debilitada. En contra de las promesas del Tratado de 1700, los otomanos declararon la guerra a Rusia en 1710. Lo que siguió conmocionó a Europa. En el río Prut, las fuerzas otomanas rodearon a Pedro el Grande, obligándolo a firmar un tratado humillante. Rusia cedió a Azov, destruyó sus fuertes y prometió evitar los conflictos con Polonia y los cosacos. Por un momento, el imperio volvió a mantenerse en pie, pero la victoria no duró. En 1714, Ahmed III centró su atención en Venecia y emprendió una exitosa campaña para apoderarse de Morea. Pero Austria intervino poco después, desencadenando la guerra austro-turca de 1716 a 1718. El príncipe Eugenio de Saboya infligió aplastantes derrotas a los otomanos, amenazando con desestabilizarlo todo. La guerra perturbó el comercio europeo, obligando a Gran Bretaña y Holanda a intervenir diplomáticamente. El resultado fue el Tratado de Passarowitz en 1718. Los otomanos conservaron Morea, pero Austria se apoderó de Belgrado, partes de Valaquia y Temesvar. Las ambiciones del imperio hacia el oeste se vieron frustradas. Entonces, en 1724, los otomanos y Rusia intentaron dividir el Irán safávida. Pero para 1730, los otomanos fueron expulsados, humillados y exhaustos. En casa, la ira volvió a estallar, alimentada por las dificultades económicas y el resentimiento hacia el estilo de vida extravagante del sultán. Y una vez más, los genízaros se alzaron. Liderados por Patrona Jalil, asaltaron la capital. Ahmed III fue depuesto y reemplazado por su sobrino Mahmud I. El imperio parecía atrapado en un ciclo interminable de rebelión y guerra. La primera tarea de Mahmud I fue la supervivencia. Aplastó la rebelión de Patrona Jalil, ejecutando a sus líderes y restaurando un orden frágil. Pero la paz seguía siendo esquiva. La guerra con Persia se prolongó sin solución. En 1735, Rusia y Austria decidieron atacar de nuevo a los otomanos, esta vez animados por su alianza con Irán. Rusia lanzó sus ejércitos hacia Crimea, quemando palacios y fortalezas, avanzando cada vez más. Volvieron a tomar Azov. Austria se unió a la guerra en 1737, solo para tropezar con una derrota tras otra, lo que resultó en la pérdida de Belgrado en 1739. Sin embargo, los tres imperios, Rusia, Austria y los otomanos, se enfrentaron de repente a un enemigo inesperado, una plaga devastadora que asfixió ejércitos y ciudades por igual entre 1737 y 1739. En medio del caos, la paz se hizo inevitable. El Tratado de Belgrado de 1739 devolvió Serbia y otros territorios a los otomanos. Rusia se vio obligada a firmar el Tratado de Niš poco después, poniendo fin a la guerra y conservando Azov. Fue una paz deteriorada y agotada, pero paz al fin y al cabo. 6 años después, el sultán Mahmud I falleció y el trono pasó a Osman III, un hombre cuya vida lo preparó para todo, excepto para gobernar un imperio. Osman III había pasado 51 años confinado en palacio, rehén de la práctica otomana de impedir que sus rivales formaran redes políticas. Este largo aislamiento lo marcó profundamente. Su reinado fue tranquilo, pues expulsó por completo a los músicos del palacio, creyendo que la música distraía de la conducta correcta. Sin embargo, a pesar de sus peculiaridades, tomó una decisión crucial, la ley alemana de 1757, que consolidó el sagrado equilibrio de responsabilidades entre cristianos, judíos y musulmanes en Tierra Santa. Previno el conflicto religioso en una de las regiones más inestables del planeta. Osman murió ese mismo año,
dejando el trono a Mustafa III. Mustafa III ascendió al trono con una misión clara: restaurar el orden. Abordó el problema de la moneda en decadencia, los acueductos obsoletos y la infraestructura deteriorada del imperio. Viajó extensamente, decidido a garantizar que las leyes se cumplieran más allá de la capital. Externamente, deseaba la paz a toda costa, resistiendo las presiones, especialmente de Federico el Grande de Prusia, para involucrar a los otomanos en los conflictos europeos. Pero la paz, como siempre, se le escapó al imperio. Rusia ejerció una influencia asfixiante sobre Polonia y Crimea. La paciencia otomana se agotó. En 1768, la guerra con Rusia estalló de nuevo, y el lento y trágico declive del Imperio otomano continuó. La guerra había terminado, pero no con la llama triunfal que los otomanos creían que siempre seguiría a sus estandartes. En cambio, el imperio se vio obligado a rendirse humillantemente ante el Imperio ruso en 1774. El tratado que puso fin a esta guerra no fue simplemente tinta sobre pergamino. Fue una herida labrada en la psique otomana. El vasto Estado, que durante siglos dictó condiciones a reyes y emperadores, se vio ahora cediendo territorios preciosos, pagando reparaciones que apenas podía afrontar y otorgando a Rusia el derecho a actuar como protectora de los cristianos ortodoxos en sus vasallos de Valaquia y Moldavia. Esta última concesión fue más que una simple cláusula diplomática, fue la admisión de que un enemigo extranjero contaba ahora con un pretexto moral para inmiscuirse en los asuntos otomanos. Un imperio soberano, por primera vez en la historia, se vio obligado a tolerar la sombra de otra potencia que se cernía sobre sus súbditos. Pero en un giro tan trágico como simbólico, el sultán Mustafa III, quien había soportado el peso de esta guerra, no vivió para ver su conclusión. Murió repentinamente de un ataque al corazón en enero de 1774, meses antes de la firma del tratado. Las humillaciones del imperio no se consumaron bajo su pluma, sino bajo el reinado incierto de su sucesor, el sultán Abdul Hamid I. Cuando Abdul Hamid I ascendió al trono, heredó no un imperio seguro, sino uno que se tambaleaba tras la derrota, con su prestigio tambaleándose bajo la presión extranjera. Sin embargo, el nuevo sultán se negó a ser recordado como el monarca que vio desmoronarse el imperio. Una de sus mayores prioridades se hizo evidente de inmediato: la reforma de los genízaros, antaño la infantería más temida del mundo, pero ahora conocida por su corrupción, insubordinación e intromisión política. Abdul Hamid buscaba depurar sus filas, reformar su disciplina y modernizar toda la estructura militar otomana. Su visión no terminó ahí. Fundó la Escuela Imperial de Ingeniería Naval, señal de que comprendía algo que muchos de sus antepasados habían descartado. El próximo siglo pertenecería a quienes gobernaban los mares. Y más allá de las reformas militares, Abdul Hamid concentró un inmenso esfuerzo en reforzar su control sobre las cruciales provincias de Siria, Egipto e Irak, territorios cuya lealtad a menudo había flaqueado, especialmente cuando el gobierno central parecía débil. Pero se avecinaba una tormenta en el norte, y no se haría esperar. Aunque Abdul Hamid esperaba evitar un mayor conflicto con Rusia, el antiguo enemigo del imperio se negaba a ceder. Rusia abusó rápidamente de su recién adquirido papel de protectora de los cristianos ortodoxos, utilizando este privilegio como una licencia para interferir repetidamente en los asuntos internos otomanos. Para 1787, el sultán ya no pudo evitar lo que se había vuelto inevitable. La guerra con Rusia estalló de nuevo. Al principio, los turcos lucharon con sorprendente resiliencia. El espíritu de sus antepasados pareció avivarse de nuevo, y los primeros enfrentamientos les dieron esperanza. Pero entonces Austria entró en el conflicto del lado ruso. Una guerra en dos frentes comenzó a presionar a los otomanos como una tenaza, agotando sus ya frágiles reservas de personal y moral. Mientras la guerra se prolongaba y las malas noticias se acumulaban como nubarrones, el ánimo del sultán Abdul Hamid se quebró antes que su cuerpo. Agotado por la crisis, el dolor y la insoportable presión de ver cómo el imperio se le escapaba de las manos, Abdul Hamid murió en abril de 1789, y con él se atenuó otro atisbo de estabilidad: la caída de Viejo Mundo.
El trono pasó a manos de Selim III, un gobernante lo suficientemente joven como para imaginar el cambio y lo suficientemente audaz como para intentarlo. Heredó no solo la guerra contra Rusia, sino también la pesada carga de detener el declive acelerado del imperio. Al poco de comenzar su reinado, Selim se vio obligado a aceptar la paz bajo las condiciones rusas. Condiciones que, una vez más, favorecían a sus adversarios. Pero a diferencia de muchos antes que él, Selim se negó a lamentarse por la humillación. En cuanto terminó la guerra, se dedicó a implementar reformas a gran escala. Reunió comités de académicos, administradores y modernistas y encargó cambios radicales en la tributación, la gestión territorial y el gobierno provincial. Reactivó y amplió las reformas militares de Abdul Hamid, buscando recrear el ejército otomano en una fuerza capaz de resistir la nueva era europea de precisión pólvora y disciplina industrial. Selim también dio un salto histórico. Abrió embajadas otomanas en las principales capitales europeas, creando puentes diplomáticos con Occidente, algo impensable en siglos anteriores. Y entonces, como un rayo caído del cielo, llegó un acontecimiento que transformaría el destino de Oriente Medio. Napoleón Bonaparte invadió Egipto. Francia, el antiguo rival indirecto del imperio, apareció repentinamente a sus puertas, proclamando ser el liberador de Egipto del dominio otomano. Obligado a responder, Selim III declaró la guerra a Francia y, en un giro sorprendente, se vio aliado con Gran Bretaña y Rusia, sus antiguos enemigos. El siglo no cerró con estabilidad, sino con caos, nuevas alianzas y un reconocimiento incipiente de que los otomanos habían entrado en una era donde la supervivencia era su principal objetivo. Si el siglo XVIII había sido doloroso, el siglo XIX sería catastrófico. Selim III permaneció como sultán al comenzar el nuevo siglo. Napoleón había dejado su huella en Egipto, pero se retiró antes de erradicar por completo la autoridad otomana. Selim admiraba al general francés, pero la admiración era un lujo que el sultán no podía permitirse. Las grandes potencias europeas rodeaban el imperio como lobos a un león envejecido. Francia buscaba el apoyo de Selim y Rusia buscaba dominarlo. Selim quería apoyar a Napoleón, pero el miedo superaba a la admiración. La alianza ruso-británica se cernía sobre él y no se atrevió a provocarla. Así, los otomanos mantuvieron una alianza precaria con Rusia hasta 1806, cuando todo se derrumbó. La decisión de Selim de reemplazar a los gobernadores de sus estados vasallos de Valaquia y Moldavia enfureció a Rusia, que la consideró una afrenta directa a sus derechos de protectorado. La guerra estalló de nuevo, pero Selim tenía más de qué preocuparse que Rusia. Dentro de su propio imperio, los genízaros y las tropas yamacas se alzaron contra él, furiosos por sus reformas que amenazaban sus privilegios tradicionales. En 1807, Selim III fue depuesto y encarcelado. El imperio había devorado una vez más a su reformador. El primo de Selim, Mustafa IV, ascendió al trono, pero su reinado fue breve y estuvo marcado por la traición. Cuando las fuerzas reformistas intentaron reinstaurar a Selim III, Mustafa, presa del pánico, ordenó su asesinato. Con ese solo acto, el Imperio Otomano perdió a uno de sus últimos grandes visionarios reformistas, y el control del poder de Mustafa se desmoronó casi de inmediato. Mahmud II se alzó con el apoyo de los reformistas, derrocó a Mustafa en julio de 1808 y reclamó el trono. Este fue el comienzo del reinado de un hombre que transformaría el imperio de forma más radical que cualquier otro gobernante desde Solimán el Magnífico. Cuando Mahmud II comenzó su reinado, el imperio estaba rodeado de enemigos y desgarrado desde dentro. Sin embargo, poseía algo poco común en los gobernantes otomanos del siglo XIX, una determinación inquebrantable. Heredó la guerra contra Rusia, que finalmente concluyó en 1812 con el Tratado de Bucarest. Los otomanos se vieron obligados a entregar la región oriental de Besarabia, otra dolorosa pérdida territorial. Pero se avecinaban problemas peores. En 1815, Serbia sacudió el imperio con un decidido movimiento de autonomía. Luego, en 1821, los griegos iniciaron su propia revolución, una llama que transformaría el mapa político del Mediterráneo. Mahmud II luchó desesperadamente por mantener el control. Pidió a su vasallo, el ambicioso gobernador de Egipto, Muhammad Ali Pasha, que enviara tropas. Y Egipto lo hizo,
inclinando temporalmente la balanza a favor de los otomanos, pero Europa tenía sus propios planes. En 1827, Gran Bretaña, Francia y Rusia formaron una alianza para aplastarla en aguas griegas. En la batalla de Navarino, la flota otomano-egipcia fue aniquilada en una de las derrotas navales más devastadoras del siglo. Mahmud, furioso, declaró la guerra a Rusia. La guerra ruso-turca de 1828 a 1829 terminó como era previsible. Los otomanos volvieron a perder. Para 1830 se vieron obligados a reconocer la independencia griega. Otra parte del imperio desapareció para siempre. En 1831, Muhammad Ali Pasha se convirtió en un contrincante. Exigió que Mahmud cumpliera su promesa de nombrarlo gobernador de Siria y Tarso. Ante la vacilación del sultán, Muhammad Ali desplegó sus ejércitos, liderados por su brillante hijo Ibrahim Pasha. Las fuerzas egipcias arrasaron Damasco, Alepo y Konya, marchando hacia Constantinopla. Mahmud, desesperado, recurrió a la única potencia dispuesta a ayudarlo: Rusia. El imperio, que había sido el mayor enemigo de los otomanos durante más de un siglo, envió tropas para defenderlos. Sin embargo, incluso con el apoyo ruso, los otomanos sufrieron la derrota en 1839 en la batalla de Nesib, y como símbolo de la fragilidad del imperio, Mahmud II murió ese mismo año, justo cuando había comenzado a implementar las reformas Tanzimat, un amplio programa de modernización destinado a impulsar a Turquía hacia la era moderna. Nunca vivió para ver si esas reformas salvarían al imperio. El joven sultán Abdülmecid I sucedió a Mahmud II y heredó un imperio al borde del colapso. En 1840 estalló la crisis oriental. La armada otomana desertó por completo y se unió al ejército egipcio de Muhammad Ali. La situación era tan grave que el imperio habría caído sin la intervención de Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Su convención de Londres obligó a Muhammad Ali a entregar Siria, Adana, Creta, el Hiyaz y Tierra Santa. Egipto permaneció oficialmente como parte del imperio, pero solo en el papel. Abdülmecid dedicó la siguiente década a implementar reformas que dieron como resultado el Hat-i Humayun de 1856, que prometía igualdad a todos los súbditos independientemente de su etnia o religión. En 1853, los otomanos se encontraron de nuevo en guerra con Rusia, pero esta vez Gran Bretaña y Francia se apresuraron a defender el imperio por temor a la expansión rusa. La guerra de Crimea terminó en 1856 con el Tratado de París. Los otomanos sobrevivieron, pero la victoria encubrió una verdad más profunda: habían sobrevivido solo porque Europa los había apoyado. Abdülmecid murió de tuberculosis en 1861, dejando el imperio a su hermano, Abdulaziz. Abdulaziz continuó las reformas, introduciendo un Consejo de Estado, un Código Civil moderno y nuevos sistemas educativos. Pero el imperio perdía riqueza y territorio. Los Balcanes se agitaban. Las revueltas nacionalistas estallaban por todas partes. Luego vino la guerra ruso-turca de 1877 a 1878. Una catástrofe. Rusia, apoyada por Rumania, Bulgaria, Serbia y Montenegro, aplastó a los ejércitos otomanos. El Congreso de Berlín de 1878 desmembró enormes porciones del imperio. Rumania, Serbia y Montenegro obtuvieron la independencia. Bulgaria se convirtió en un principado. Austria-Hungría ocupó Bosnia. Gran Bretaña se apoderó de Chipre. Y justo antes de este desastre, Abdulaziz había sido destronado por sus propios ministros. Otro recordatorio de que el imperio se estaba desmoronando desde dentro. Su sucesor, Abdul Hamid II, heredó un mapa desmoronado y una población inquieta. Abdul Hamid restauró brevemente una constitución en 1876, solo para suspenderla 2 años después. Europa continuó absorbiendo territorios otomanos mientras Francia tomaba Túnez y Gran Bretaña se apoderaba de Egipto. La guerra greco-turca de 1897 terminó con una victoria otomana, pero fue una victoria vacía. Creta mantuvo su autonomía y los Balcanes bullían en la revuelta. A principios del siglo XX, el imperio ya no era un imperio en el sentido tradicional. Era un paciente que médicos extranjeros mantenían con vida, pero el golpe de gracia no vendría de Europa, sino de dentro.
En 1908, jóvenes oficiales y estudiantes, desilusionados, desesperados y patriotas, se alzaron. Liderados por figuras como Ahmed Niyazi e Ismail Enver, obligaron a Abdul Hamid II a restaurar la Constitución. Los partidos políticos florecieron de la noche a la mañana. El Comité de Unión y Progreso dominaba el nuevo gobierno, pero el sistema era caótico e inexperto. Abdul Hamid intentó un contragolpe en 1909, soñando con restaurar su régimen autocrático. Pero los jóvenes turcos aplastaron el levantamiento, lo depusieron y lo reemplazaron por Mehmed V, una figura simbólica. La estabilidad era una ilusión y la guerra se avecinaba. En 1912, Montenegro declaró la guerra a los otomanos. Serbia, Bulgaria y Grecia pronto se unieron. La Liga Balcánica desplegó un ejército de 750.000 hombres contra el exhausto Estado otomano. Los otomanos fueron aplastados. Europa los despojó de casi todos los territorios europeos que les quedaban. Albania obtuvo la independencia. Macedonia quedó dividida. El imperio se redujo a las fronteras de Anatolia y Tracia. Una breve segunda guerra de los Balcanes permitió a los otomanos recuperar Adrianópolis, pero la victoria no cambió nada. Era evidente que el imperio agonizaba. A pesar de las advertencias diplomáticas, la dirección de la COUP comprometió al imperio con la alianza turco-alemana en 1914. La guerra estalló tras un ataque naval turco en la costa rusa del Mar Negro, que provocó declaraciones de guerra por parte de Rusia, Gran Bretaña y Francia. Los otomanos lograron victorias tempranas. La más famosa fue la de Galípoli, pero el imperio estaba estratégicamente condenado al fracaso. Rodeado de enemigos, acosado por revueltas árabes y privado de recursos, la maquinaria bélica otomana se derrumbó. Cuando Bulgaria se rindió en 1918, la posición otomana se volvió insostenible. El gran visir dimitió mientras se iniciaban las negociaciones de paz. Y el 30 de octubre de 1918, el armisticio de Mudros puso fin a la participación otomana en la guerra. Pero la paz nunca se mantuvo. El gobierno de posguerra era débil. Estalló la violencia, y valiéndose de los términos del armisticio, las fuerzas aliadas ocuparon Constantinopla. En 1920, el Tratado de Sèvres dividió el imperio, repartiendo partes a Grecia, Francia, Italia, Gran Bretaña y Armenia. Los otomanos fueron despojados de soberanía, dignidad y territorio, pero un nuevo movimiento estaba surgiendo. Bajo el gobierno de Mustafa Kemal, las fuerzas nacionalistas rechazaron el tratado y lanzaron la Guerra de Independencia de Turquía. Respaldados en parte por una caótica Rusia soviética que buscaba aliados, los nacionalistas triunfaron. Con el Tratado de Lausana de 1923 nació la República de Turquía. El sultanato otomano fue abolido, y el último sultán, Mehmed VI, huyó al exilio en 1922. Finalmente, el Imperio Otomano, que antaño fue el imparable conquistador de 3 continentes, dejó de existir.